Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Problemas y ejercicios de análisis matemático. Estos problemas fueron diseñados por autores de la antigua Unión Soviética, entre ellos el profesor Boris Demidovich. Construcción de las gráficas de funciones por sus puntos característicos. Problema 920. Construya la gráfica de la función dada. Aquí se tiene una función polinomial de sexto grado, dada en la forma factorizada. Y es de sexto grado porque si nosotros desarrolláramos esta potencia, el primer término sería a la 6. Y la función yo la voy a llamar f. Esto es y igual a f de x es igual a 1 sobre 125 por x a la 2 menos 5 y esto elevado a la 3. Determine el campo de existencia, esto es el dominio de la función. Como se trata de una función polinomial, el dominio es el conjunto de todos los números reales. Esto es el dominio de la función f es R. Si existen, halle los puntos de intersección con los ejes coordenados. Para obtener los cortes con el eje Y, cambiamos la x por 0 y hacemos los cálculos respectivos. Esto es, cuando x es igual a 0, y va a ser igual a 1 sobre 125 por 0 al cuadrado, que es 0, menos 5 a la 3. Y menos 5 a la 3 es igual a 5 por 5, 25 por 5, 125. Menos 125. Dividido entre 125, eso da igual a menos 1. Y este es el corte con el eje Y. De forma similar, para hallar los cortes con el eje X, cambiamos la Y por 0. Y entonces queda este miembro derecho igualado a 0. Y este 125 lo pasamos al otro lado a multiplicar al 0, entonces va a quedar ese miembro derecho 0, de tal modo que x a la 2 menos 5 elevado a la 3 es igual a 0 cuando y es igual a 0. Y esto es cierto si la base de esa potencia es 0. Esto es, si x a la 2 menos 5 es igual a 0. Factorizamos esta diferencia de cuadrados y se obtiene que es igual a x más raíz de 5 por x menos raíz de 5 igual a 0. Esto es cierto si alguno de los factores es 0. Esto es, si x más raíz de 5 es igual a 0. Y despejando la x, si x es igual a menos raíz de 5. Y si x es igual a raíz de 5. Y estos son los cortes con el eje X. Yo voy a trazar la gráfica de esta función en el programa GeoGebra. Entonces voy a ubicar estos puntos en el plano cartesiano utilizando pues el GeoGebra. El corte con el eje el corte con el eje Y ocurre cuando la x es igual a 0 y es en menos 1. Los cortes con el eje X son menos raíz cuadrada de 5 y raíz cuadrada de 5. Y estos pues son los intersectos de la gráfica con los ejes coordenados. Hay que averiguar también los puntos de discontinuidad y las asíntotas. Como esto es una función polinomial, es continua en todo su dominio. Esta función es continua
en todos los reales y no tiene asíntotas. Ahora hay que hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Para saber dónde una función es creciente o decreciente, se utiliza o se analiza la primera derivada de la función. Y la primera derivada de esta función, f' de x, es igual a, bajamos el exponente a multiplicar el coeficiente y luego disminuimos el exponente en la unidad. Estamos derivando una potencia. Y por la derivada de la base de la potencia, porque esto es una función compuesta. La base de esta potencia no es la función identidad x, sino una función de x. Y la derivada de x a la 2 menos 5 es 2x. De tal modo que esto es igual a 6 sobre 125 por x y por x a la 2 menos 5 y esto elevado al cuadrado. Una función es decreciente cuando su primera derivada es negativa en esos intervalos y la función f es creciente en aquellos intervalos donde la primera derivada de la función es positiva. Observamos aquí la fórmula de la primera derivada. Este factor está elevado al cuadrado, de tal manera que este factor va a ser no negativo para cualquier valor de la x. De tal modo que el signo de la función f', la primera derivada, lo determina es este factor x. Así que f' es menor que 0 cuando la x es menor que 0. Esto es en el intervalo de menos infinito hasta 0. Y allí es donde la función f es decreciente. Y la primera derivada de la función f', es mayor que 0 cuando la x es mayor que 0. Esto es en el intervalo de 0 a infinito. Y en este intervalo es donde la función f es creciente. A continuación vamos a determinar los puntos extremos. Esto es donde la función tiene valores máximos o mínimos relativos y luego observar si estos extremos además son absolutos. Los extremos de una función ocurren en los números críticos. Esto es en aquellos valores de x donde la primera derivada de la función no existe o donde esa primera derivada es igual a 0. Como f es una función polinomial, su primera derivada también es un polinomio y por lo tanto esa primera derivada va a existir en todo el dominio de la función, en todo R, y es 0 cuando la x es igual a, observando aquí la forma factorizada de la primera derivada, a menos raíz de 5, a 0 o a más raíz de 5. Y estos son pues los números críticos de la función. Y para determinar si en estos números críticos hay un máximo o un mínimo, se aplica el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada. Yo voy a utilizar el criterio de la primera derivada. Esto es, voy a observar el signo de la primera derivada a la izquierda y a la derecha de estos números críticos.
aquí observo que la función f es monótona decreciente en el intervalo de menos infinito a 0. Esto es, en este intervalo no cambia el signo de la primera derivada. Allí siempre va a tener signo negativo esa primera derivada. Y menos raíz de 5 pertenece a este intervalo. Entonces, en menos raíz de 5 no va a cambiar el signo de la primera derivada y por lo tanto allí no hay un valor extremo. Lo mismo pasa para raíz de 5. Raíz de 5 pertenece al intervalo de 0 a infinito y allí la función f es monótona creciente y su primera derivada siempre es positiva. Y en raíz de 5 entonces no cambia el signo de la primera derivada. Y por lo tanto allí tampoco hay un valor extremo. En cambio en 0 sí hay un valor extremo de la función, porque a la izquierda de 0 la primera derivada es negativa y a la derecha del 0 la primera derivada es positiva. Esto es, la función pasa de ser decreciente a ser creciente en x igual a 0. Entonces, de acuerdo con el criterio de la primera derivada, en 0 hay un valor mínimo relativo. Y luego vamos a examinar algunos comportamientos de la función para determinar que además este valor mínimo relativo es un valor mínimo absoluto de la función. El valor de f en 0 es igual a menos 1. Y este es pues un valor mínimo relativo. Esta función o la gráfica de la función no tiene asíntotas y además el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual al límite cuando x tiende a más infinito de f de x, y esto es igual a más infinito. Observemos aquí. Para valores negativos de la x, esta potencia con exponente par siempre es positiva. Y cuando el valor absoluto de la x toma valores cada vez mayores, pues este número va a ser mayor que este 5, que es donde hacemos pues la diferencia. Y luego eso hay que elevarlo a la 3. Entonces, por lo tanto, estos límites son más infinitos. Y con las observaciones anteriores es suficiente para concluir que este además es un valor mínimo absoluto de la función en todo su intervalo de definición, en todo su dominio. Esto es en R. Ahora hay que hallar los puntos de inflexión y la dirección de las concavidades. Los puntos de inflexión son aquellos puntos donde cambia la concavidad de la gráfica de la función. Y esa es la dirección de las concavidades. O sea, donde la gráfica es cóncava hacia arriba y donde lo es hacia abajo. Y para determinar la dirección de las concavidades, se analiza el signo de la segunda derivada de la función. En los intervalos donde la segunda derivada es negativa, la gráfica es cóncava hacia abajo. Y los intervalos donde la segunda derivada de la función es positiva, la gráfica es cóncava hacia arriba. Entonces calculemos
esa segunda derivada. Y para hacerlo, pues derivamos la primera. Entonces derivamos esta función. Y para hacerlo aplicamos pues la regla del producto. Escribimos el primer factor derivado por el segundo sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Y esto aquí es una función compuesta porque es una potencia donde la base no es la función identidad, sino que es una función distinta, una función de x, pero que no es la función identidad. Entonces primero aplicamos la regla de la potencia, bajamos el exponente a multiplicar al coeficiente y luego disminuimos ese exponente en 1 y luego multiplicamos aplicando pues la regla de la cadena por la derivada de la base de la potencia, y la derivada de x a la 2 menos 5 es 2x. Ahora factorizamos esta expresión sacando factor común 6 sobre 125 por x al cuadrado menos 5, que multiplica a x al cuadrado menos 5 más 4x a la 2. Y luego aquí reducimos términos semejantes y queda 5x al cuadrado menos 5. Sacamos factor común 5, que luego lo simplificamos con esto. Entonces queda 6 sobre 25 por x al cuadrado menos 5 y por x al cuadrado menos 1. Ahora factorizamos esta diferencia de cuadrados. Entonces queda 6 sobre 25 por x más raíz de 5 por x menos raíz de 5, y la factorización de esta otra diferencia de cuadrados es x más 1 por x menos 1. Y esta es pues la segunda derivada en la forma factorizada. Y los signos de esta segunda derivada los voy a deducir aplicando un método gráfico. Aquí tengo 4 factores. Voy a utilizar cada una de estas rectas para analizar el signo de esos factores, y una quinta recta para determinar el signo del producto. En la primera recta voy a analizar el signo de este factor, x más raíz de 5. En la segunda recta voy a analizar el signo de este otro factor, x menos raíz de 5. En la tercera recta el signo del factor x más 1. En la cuarta recta el signo del factor x menos 1. Y en la quinta recta, como dije ahora, el producto de estos 4 factores, el signo del producto de esos 4 factores. Ahora trazo rectas verticales que pasen por las raíces de estos factores. La raíz de este factor, este factor es 0 cuando la x vale menos raíz de 5. Y a la izquierda de su raíz este factor va a tomar valores negativos. Y a la derecha valores positivos. Este tiene su raíz en raíz de 5. A la izquierda de su raíz va a tomar valores negativos y a la derecha valores positivos. La raíz de este factor está en menos 1. A la izquierda de su raíz toma valores negativos y a la derecha valores positivos. Y la raíz del cuarto factor está en 1. A la izquierda de 1 toma valores negativos y a la derecha valores positivos. Y aplicamos la ley de los signos para determinar el signo del producto. Aquí hay 4 signos negativos, entonces
El producto de esos signos es positivo. Es positivo. Aquí hay 3, entonces va a ser negativo. Aquí positivo. Aquí negativo. Y aquí positivo. Y la segunda derivada de la función va a ser mayor que 0 en los intervalos o en la unión de intervalos de menos infinito a menos raíz de 5 unido con el intervalo de menos 1 a 1 y unido con el intervalo de raíz de 5 a más infinito. Y la segunda derivada de la función f va a ser menor que 0 en la unión de intervalos de menos raíz de 5 a menos 1 unido con el intervalo de 1 a raíz de 5. Y de aquí se concluye que la función f es cóncava hacia arriba en estos intervalos, en la unión de estos intervalos. Hagamos espacio. Y la función f es cóncava hacia abajo en esta unión de intervalos. Por último, determinemos los puntos de inflexión. Esto es donde cambia la concavidad. Y observando pues este esquema es claro que los puntos de inflexión ocurren en menos raíz de 5, en menos 1, en 1 y en raíz de 5. Y f de más o menos raíz de 5 es igual a 0. Y f de más o menos 1 es igual a 1 menos 5 igual a menos 4 elevado a la 3 da menos 64, o sea menos 64 sobre 125. Y los puntos de inflexión son 4, estos 4. Ya había trazado estos dos puntos en el plano cartesiano, tracemos estos otros dos. El punto de coordenadas menos 1, menos 64 dividido 125 y el punto de coordenadas 1, menos 64 dividido 125. Y ya se puede trazar la gráfica de la función de una manera muy precisa, teniendo presente pues toda esta información y uniendo estos puntos mediante una curva suave y continua. Estos son los cortes con el eje X, este es el corte con el eje Y, el límite cuando X tiende a menos infinito es más infinito, límite cuando X tiende a más infinito es más infinito. La gráfica es decreciente en los intervalos o en el intervalo de menos infinito hasta 0 y es creciente en el intervalo de 0 al infinito. Este es un valor mínimo absoluto de la función en todos los reales. El dominio de la función son todos los reales. Y el rango, y aquí se puede deducir que es de menos 1 hasta el infinito. Estos dos son los puntos de inflexión. Lo mismo que este y este. La gráfica de la función es cóncava hacia arriba de menos infinito hasta menos raíz de 5. Cóncava hacia abajo de menos raíz de 5 a menos 1. Otra vez cóncava hacia arriba de menos 1 a 1, cóncava hacia abajo de 1 a raíz de 5 y cóncava hacia arriba de raíz de 5 hacia el infinito.
De esta manera concluye la solución del problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.